Disturbio, huelga, disturbio. La nueva era de los levantamientos. Joshua Clover. Segunda parte. Huelga. Capítulo 4. Huelga contra disturbio. ¿Qué tipo de alteridad constituye la huelga para el disturbio? El siglo XIX se presta para delinear esta relación. Lo hace de forma desigual en Europa occidental, Gran Bretaña, Estados Unidos, de forma desigual e incierta, pero con resultados significativos. Este libro no es una historia de la huelga ni del movimiento obrero, sino de la época en la cual la proletarización expresa la disposición agraria, el desarrollo industrial, el aumento relativo y absoluto del acceso global al salario y la soberanía individual como modo de integración en los circuitos de acumulación. No obstante, estas son las coordenadas de referencia para el periodo en el que la edad de oro de los disturbios llegó a su fin y del cual emergió una nueva era de los disturbios, el largo lunes de este mundo en el que siempre era tiempo de trabajar y el capitalismo productivo dirigía las riendas del mundo a escala global, con toda la volatilidad que eso implicaba. La huelga, la táctica dominante de la acción colectiva en este periodo, tendrá que ser tenida en cuenta, sobre todo porque su estatus, una vez que se convierte en la figura principal del antagonismo social, ofrece una posición desde la que reflexionar sobre el disturbio. Cada acción aclara la estructura y la dinámica de la otra. Cada una revela los cambios dentro de las metamorfosis subterráneas y accidentadas del capital. Esto es cierto, no solo en términos absolutos, donde se puede contrastar la verdad de cada uno de los términos, sino también en términos de las concepciones políticas del binomio y de cómo se relacionan, lo que podríamos denominar las ideologías del disturbio y la huelga. En el capítulo anterior propusimos una interpretación de la huelga lo más amplia posible, una lucha sobre el precio de la fuerza de trabajo y sobre el propio empleo, librada por los trabajadores en tanto que trabajadores en la esfera de la producción. Estas características podrían abstraerse y extenderse a cualquier acción orientada por ella. Esta huelga se adelanta coexistiendo con el disturbio a medida que va cobrando fuerza. Obviamente esto es demasiado amplio. Digamos que es un ejercicio mental. Desde luego, no concuerda con las interpretaciones convencionales desarrolladas desde el siglo XIX, que proporcionan un marco mucho más estrecho en el que una táctica debe inscribirse para poder ser nombrada así. La huelga, en sentido estricto, suele definirse en función de una autodenominación o de un autorreconocimiento, que debe ir unida a un determinado comportamiento corporal y político, ordenado, anclado en un lugar, disciplinado, legalista y caracterizado por el rechazo. En definitiva, formas de apariencia que puedan ser discernidas por un observador casual. Si un episodio no cumple o sobrepasa estas normas, se considera que no es una huelga. Pensemos en las huelgas de los yacimientos de carbón en los años de 1913 y 1914, donde lo que comenzó como huelgas planificadas culminó en la guerra de los yacimientos de carbón de Colorado y luego en la masacre de Louloud, o como suele suceder tantas veces, los acontecimientos que no se ajustan a este modelo de huelga se suprimen de modo que la definición de huelga pueda conservar sus reivindicaciones. ¿Quién recuerda hoy cómo las huelgas y los levantamientos de los obreros textiles de Lyon en 1831 y 34, que mediante barricadas y acciones de guerrilla exigían salarios, trabajo y justicia para los líderes encarcelados? Estas acciones fueron consideradas huelgas en retrospectiva. En el periodo de transición fue considerablemente largo, excepto, como veremos, por el hecho de que no hubo transición alguna. El propio Marx señaló que en 1830 marcó para Francia la transición de un estado de terratenientes a otro de capitalistas. Hobsbawm generaliza esto como el punto de inflexión de la conciencia de la clase trabajadora en los países donde surgieron las dos revoluciones, a saber, burguesa e industrial, una nueva situación que ciertamente existía entre 1815 y 1848. Para Hobsbawm,
En Inglaterra y en Europa occidental en general, arranca de ella el principio de aquellas décadas de crisis en el desarrollo de la nueva sociedad que concluyeron con la derrota de las revoluciones de 1948 y el gigantesco avance económico después de 1851. La temporalidad es compleja, pero pone de relieve el carácter tardío de la huelga en un sentido estricto. Por lo general, se admite que la huelga no existió realmente hasta 1830, o en realidad hasta bastante tiempo después. Shorter y Tilly son, en parte, la excepción. La huelga no aparece en el índice de la formación de la clase obrera en Inglaterra. En su meticuloso estudio sobre los obreros ingleses de 1750 a 1850, John Rule rara vez menciona la huelga, y dentro de este periodo la huelga no aparece de forma clara. Esta todavía se relaciona de manera ambigua con la intimidación, la destrucción de máquinas y otras actividades ajenas a la huelga, concretamente el conjunto de asociaciones sumarias destinadas a caracterizar la época. Estos hechos nos hablan tanto de cómo se entendía el periodo a sí mismo como de sus historiadores. Un famoso estudio de Roudet de 1730 a 1848 tiene bajo la entrada huelga una redirección. Ver conflictos laborales, ludismo, Londres, París. Sin duda, todo esto es lo que hay que ver. La fuerza de la sustitución consiste en sugerir que debemos situar la huelga como un desarrollo tardío dentro de la categoría más amplia del conflicto laboral, un desarrollo que en 1848 aún no había hecho su aparición. Sería absurdo rebatir esta conclusión. Ciertamente es la posición presentada de forma persuasiva por Shorter y Tilly cuando afirman que, al centrarnos en la huelga, excluimos otras formas de conflicto y de acción colectiva. Las dos no son en lo absoluto sinónimas. Esto es conveniente en la medida en que la huelga es una de las formas de acción más fáciles de identificar, rastrear y de describir. Las otras formas de conflicto, protesta y expresión que se podrían utilizar para hacerse una idea de las orientaciones cambiantes de los trabajadores incluyen la destrucción de las máquinas, el sabotaje, las peleas, las manifestaciones, la redacción de panfletos, quizá también la rotación de personal y el absentismo. Todas ellas son mucho más difíciles de identificar que las huelgas. Las otras formas de acción colectiva que han empleado los trabajadores para lograr objetivos comunes incluyen la organización de partidos políticos, sociedades de apoyo mutuo, grupos conspirativos, sindicatos, mutuas y muchos otros proyectos cooperativos, afirman Shorter y Tilly. Preservar las múltiples formas de acción colectiva y la creatividad de antagonismo es una tarea esencial, pero aquí también encontramos dificultades y rompecabezas cualitativos que surgen más allá del ámbito de la erudición cuantitativa. Un primer indicio de estas dificultades es la tendencia a situar la aparición de la huelga en el punto de inflexión en el que se convierte en la táctica principal, en lugar de en el momento de su entrada en el escenario de la lucha. Esto tiene el efecto de sugerir una división histórica demasiado nítida entre disturbio y huelga. Además, en el relato genérico en el que la huelga nace como algo parecido a una condensación del conflicto laboral, oculta, sin duda en contra de las intenciones de nuestros historiadores más brillantes, la aparición de la huelga a partir del disturbio o de las luchas en la circulación. En lugar de asociarse de forma complementaria e inscribirse en la misma genealogía, las dos tácticas se delimitan rígidamente, tanto por su naturaleza como por su historia, a la vez que se oponen mutuamente. Esto resultará más tarde un problema para quienes intenten comprender el retorno de los disturbios. Espectáculo y disciplina. La oposición entre disturbio y huelga fue uno de los proyectos explícitos del siglo XIX, que continuó después en determinadas zonas. A mediados del siglo, este binomio se estableció con éxito. Consideremos la distancia entre los disturbios de Bull Ring de 1839 y la huelga de los vidrieros de Flint 2 décadas más tarde.
Cada uno debe ser reconocido como un modelo de su género. Los primeros comenzaron con una serie de reuniones políticas celebradas en el distrito comercial Bull Ring de Birmingham. El 4 de julio, el alcalde y los magistrados llegaron y leyeron la Riot Act, momento en el que la policía, enviada desde Londres, se abalanzó sobre la multitud de un modo que provocaría claras e inevitables comparaciones con Peterloo. En respuesta, se produjo un disturbio. Se destrozaron los escaparates con ladrillos y duros terrones de azúcar que habían saqueado de la tienda de Bourne antes de incendiarla, y las vidrieras fueron golpeadas con varas de hierro que habían arrancado de una valla, provocando tantos estropicios que el duque de Wellington llegó a comparar Birmingham con las ciudades que había visto saqueadas en el continente durante sus campañas militares. Siguieron otros disturbios en Birmingham y otros lugares. Junto al auge de la arquitectura de cristal, el destrozo de escaparates en el siglo XIX llegó a definir lo que Ian Hayward denominó el disturbio espectacular. En una acertada comparación, Isobel Armstrong contrapone los disturbios de 1839 a la exitosa huelga de los vidrieros de Flint, iniciada, de hecho, en varias ciudades en diciembre de 1858 y que se prolongó hasta el año siguiente. La huelga, que desencadenó un amplio debate dentro y fuera del sindicato, iba precisamente en contra de las costumbres alborotadoras de 1839 en adelante. No es de extrañar, teniendo en cuenta quiénes estaban implicados. La práctica de romper escaparates no tenía asidero entre los trabajadores del vidrio y su disciplina de huelga. En este sentido, la idea que la huelga tiene de sí misma es paradigmática de la acción obrera moderna. La huelga es exactamente lo que no es un disturbio. Es difícil rebatir el hecho de que estos dos acontecimientos lleven un nombre acertado. La primera no es la forma genuina del disturbio de subsistencia, que por aquel entonces ya hacía décadas que había alcanzado su cenit y estaba en su momento de declive, pero se acerca bastante, sobre todo en la forma en que parte del mercado, en el saqueo, que incluye la incautación de alimentos, en los sangrientos enfrentamientos con el Estado, etc. La acción posterior sigue el modelo de la huelga en todos los aspectos. No es ningún misterio por qué querría distinguirse tan insistentemente del disturbio, dada su necesidad de reivindicar su legitimidad, tanto frente a la represión estatal como para obtener apoyo de otros sindicatos. En esta coyuntura, la clara demarcación entre huelga y disturbio, e incluso su contraposición, se ha hecho realidad. Esto podría entenderse como la ideología de la acción colectiva, consolidada en esa época, en la que el disturbio y la huelga adquieren una dimensión de contraposición política e incluso de cierto antagonismo. El argumento aquí es que la oposición es posible precisamente porque las dos acciones se han definido enteramente según sus formas de aparición, las cuales se considera que proporcionan un conocimiento claro de su política y de su contenido social. Walter Benjamin señala: lo característico de las formas técnicas, en contraposición a las formas artísticas, es que su progreso y su éxito son proporcionales a la transparencia de su contenido social, de ahí la arquitectura de cristal. Producción industrial, progreso, arquitectura de cristal. Ese era el mundo de la huelga. La ideología de la acción colectiva se aferra a esta idea de transparencia, que asomándose a la superficie permite ver directamente lo más profundo, tener acceso inmediato al contenido social. La huelga se convierte en huelga al formalizarse frente al disturbio. Es el orden mismo, la ventana inquebrantable. El disturbio, que ahora se define como lo opuesto a la huelga, debe encontrar igualmente su contenido en su forma. Pero eso tiene consecuencias paradójicas. Su forma es desordenada. El desorden se convierte en su contenido. Nadie sabe lo que quiere en el disturbio, solo quiere su propio desorden, su brillante opacidad, destellos y fragmentos de cristales rotos. El propósito no es sugerir que bajo esta ideología hay una verdad contraria.
No es así como funciona la ideología. No pretendemos sugerir que el disturbio y la huelga son una misma cosa, ni siquiera que estén próximos. La división entre disturbio y huelga es necesaria e incluso obvia, y se basa en las transformaciones materiales de la economía política de la época. Por el contrario, queremos llamar la atención sobre lo que se puede perder cuando se colocan en una oposición rígida y estática. Al olvidar la historia por la que la huelga surge del disturbio, perdemos el propio proceso de transformación y en su lugar nos quedamos con sus resultados como algo dado. Esto presenta límites para una periodización adecuada en el marco de la historia del capital. El capitalismo no es algo homogéneo. Tampoco es un fenómeno lineal, una situación sincrónica que sigue discretamente a otra. Frederick Jameson, en la metodología literaria que marcó su época, insiste a otra escala. Lo sincrónico es el concepto de modo de producción. El momento de la coexistencia histórica de varios modos de producción no es sincrónico en este sentido, sino que está abierto a la historia de forma dialéctica. Es precisamente esta sincronización, la del disturbio con una fase del desarrollo capitalista y la de la huelga con otra fase y la ruptura entre ambas, la que opaca la situación. Si nuestra cronología sugiere que la era del disturbio termina antes de que comience la de la huelga, no podemos dar cuenta plenamente de la evolución del equilibrio dentro del propio capital. Las evoluciones perpetuamente inducidas por la dinámica autodestructiva del valor. Armstrong se esfuerza por superar este límite, por salvar la enorme brecha que se abre entre el disturbio y la huelga. De los disturbios anteriores extrae lo que denomina los 3 principios cardinales de la gramática de los cristales rojos, a saber, la acción colectiva, el cuerpo como propiedad y el rechazo de la abstracción. Elementos que resurgen más tarde en la huelga. Se trata de una lectura sutil y perspicaz sobre las cuestiones cruciales, como el rechazo de lo que denomina el código de honor de las ventanas rotas, en el que el escaparate roto es un acto de violencia no formal, un cierto estilo de delito sin contenido. Y sin embargo, la gramática de Armstrong conserva un cierto formalismo, un cierto enfoque discursivo, al igual que la idea de Hayward del disturbio espectacular, que, en primera instancia, podría entenderse como una réplica al nuevo espectáculo de la modernidad urbana e industrial. El contenido social, tanto del disturbio como de la huelga, no puede limitarse a los principios de sus participantes, sus efectos y creencias. ¿Cuál es entonces el contenido social de la huelga? Es doble. Como se ha señalado, es el antagonismo del trabajo frente al capital en su intento por fijar el precio de la fuerza de trabajo. Pero el contenido social de la huelga es también la propia productividad, y esto es lo más importante. No es el capitalismo en un sentido abstracto o general del que depende la huelga. Tampoco puede reducirse a las miserias particulares de la vida mecanizada del industrialismo, aunque nadie dude de que constituyen un estímulo brutal. Se trata más bien de un conjunto de transformaciones ligadas al pasaje del capital comercial al pasaje del capital industrial, que empujan a las masas hacia los nuevos sectores productivos y que impulsan al capital a concentrarse también allí, del mismo modo que las masas se vieron empujadas hacia el mercado para su subsistencia en un proceso global desigual. Un hecho evidente, aunque a menudo ignorado, es que la eficacia de una huelga parcial, organizada en torno a una demanda, coincide, en gran medida, no con la fragilidad del capital, sino con su vitalidad. Cuando el circuito salario-mercancía está produciendo plusvalor y acumulación. Cuando la producción no crece, el capitalista tiene menos interés en preservar su continuidad, por lo que puede esforzarse por sobrevivir a los huelguistas. Pero afirmar que un patrón puede sobrevivir a sus trabajadores en huelga, señala John Rawls sobre las primeras huelgas inglesas, no significa que siempre le interese hacerlo.
No querrá renunciar a los elevados beneficios derivados de aumentar la producción en un mercado a la alza. En tales condiciones era más racional ceder que resistirse a las demandas. Demasiado e insuficiente. De ahí la categoría de las luchas en la producción, cuyo arquetipo es la huelga. La huelga representa la forma de acción colectiva propia de la fase productiva del capital. Surge antes que ésta, se pone a prueba antes que el mundo, pero solo puede realizarse plenamente durante el periodo de acumulación del capital. Esta fase no llega de manera puntual o autónoma, una vez que el capital comercial o el capital centrado en la circulación se ha agotado, sino que emerge de ella y permanece estrechamente vinculada a ella. Producción y circulación están enredadas en una clásica relación dialéctica. Ambas se oponen y se constituyen mutuamente. Su contradicción, la contradicción entre el valor y el precio, las mantiene en un movimiento conjunto. El origen de la huelga radica en la transformación que conduce a los cuerpos y al capital hacia la esfera de la producción. No todos los cuerpos ni todos los capitales, pero sí a partir de cierto umbral. La huelga surge de la circulación, pero solo se convierte en la táctica principal cuando sobrepasa ese umbral, cuando una transformación cuantitativa en la estructura económica se convierte en cualitativa. En resumen, podríamos expresarlo así. La huelga emerge cuando el lugar de la reproducción proletaria se desplaza al salario, convirtiéndose así en el punto nodal del propio circuito de la reproducción del capital. La depuración y la autonomización de la huelga en el siglo XIX es, por tanto, unilateral. Mantiene únicamente la oposición entre producción y circulación sin lograr su unidad. En la dialéctica entre continuidad y ruptura, la contraposición entre huelga y disturbio es necesaria, pero insuficiente, inclinándose demasiado hacia la ruptura, la discontinuidad y la oposición formal. Será crucial reconocer los momentos en los cuales esa continuidad, ahora velada por el cambio histórico, se hace visible. Podríamos remontarnos a 1839 simplemente para conectar con la heterogeneidad del momento. Las reuniones políticas que inspiraron la violencia son, naturalmente, reuniones cartistas, abanderados de los muchos de Shelley, son la organización obrera más avanzada de Gran Bretaña. Su periódico, The North Star, publica Al pueblo, el pasaje de la máscara de la anarquía que incluye el famoso verso en abril de 1839. En mayo, publica un poema, Una chica de la fábrica de Stalybridge. Y en junio, un poema anónimo, Versos de un operario de fábrica. Este era el número que acababa de aparecer cuando estallaron los disturbios de Bull Ring. El movimiento obrero organizado ya está en marcha. Como dice Eric Hobsbawm, en Inglaterra, los intentos de reunir a todos los trabajadores en sociedades generales de obreros, es decir, en entidades que superaran el aislamiento local de los grupos particulares de obreros, llevándolos a una solidaridad nacional hasta quizá universal de la clase trabajadora, empezó en 1818 y prosiguió con febril intensidad entre 1829 y 1834. Así pues, no es tan fácil hacerse una idea de lo que estaba en juego políticamente en Bull Ring. Esta incertidumbre palidecerá frente a los acontecimientos de 3 años más tarde, quizá los más inciertos de toda Gran Bretaña del siglo XIX. El misterio puede resumirse en una sola frase. El vértice de espontánea combustión social en Inglaterra se alcanzó en la huelga general, no planeada, de los cartistas, que estalló en verano de 1842, la llamada conspiración de los tapones. Espontánea, no planeada. Nos gustaría subrayar estas palabras. Sabemos demasiado bien que se refiere al disturbio. El movimiento comenzó con los mineros de Staffordshire y se extendió a las fábricas, molinos y minas de toda Gran Bretaña, llegando a reunir más de 1 millón de trabajadores. Presenta a la perfección las características básicas de la huelga obrera:
adopta la forma de rechazo al trabajo. Tras 3 años de recesión industrial, sus principales reivindicaciones, aprobadas en el transcurso de las acciones, se referían a la duración de la jornada laboral y a la restauración de los salarios a los niveles de 1820, así como la reducción de los alquileres. Hobsbawm sigue insistiendo, sin embargo, en que es demasiada huelga e insuficiente al mismo tiempo. La huelga general resultó inaplicable bajo el cartismo, excepto, en 1842, en alguna ocasión relativa a tumultos espontáneos engendrados por el hambre. Aquí parece deseoso de reconocer que la huelga y el disturbio podrían presentar una continuidad, al tiempo que intenta preservar una idea de la huelga pura como algo distinto. Eso es un embrollo, pero en ese embrollo reside la verdad de las cosas. Tales confusiones son el resultado inevitable de permitir que la forma se imponga con demasiada facilidad sobre el contenido. También son indicativos de la coexistencia de tensiones, como señala Jameson, dentro de la espiral diacrónica del capital. Estos momentos hacen posible considerar otras formas de coexistencia, otras metamorfosis dentro del capital y, por ende, en sus formas de acción colectiva. Dado que este libro se enfoca en explorar una metamorfosis complementaria en el presente, esto es particularmente sugerente. Capítulo 5. La huelga general. Esta ideología de la acción colectiva, en la que el disturbio y la huelga se sitúan en una oposición física, fue sustituida más tarde por una oposición comparable, a un nivel más conceptual, entre anarquismo y socialismo. Puede parecer que desde dentro de las convenciones del presente, que las tácticas específicas y los repertorios que las acompañan surgen de posiciones políticas y analíticas concretas y, por tanto, les son inherentes. Históricamente, la oposición ideológica entre tácticas que han contribuido a producir una oposición política y esta, a su vez, ha consolidado aún más la antítesis de las formas de acción. Hoy en día, la huelga, y con ella la categoría más amplia de las acciones obreras organizadas y la organización a gran escala como tal, se entiende como la táctica político-económica asociada al complejo campo del socialismo y el comunismo como horizontes políticos, en conjunción con el pensamiento materialista histórico. El disturbio, y con este el conjunto de las tácticas insurreccionales anteriores y posteriores a la organización obrera tradicional, se entiende en oposición a esta. Es un ataque espontáneo a la vida cotidiana, pero también el rechazo a un programa político supuestamente determinista, autoritario e implícito, sino explícitamente estatista. Una de las cuestiones clave que plantea este libro consiste en saber si este conjunto de oposiciones indexadas, una ecuación con verdadera razón histórica, sigue teniendo sentido hoy. Ciertamente no es preciso volver aquí sobre la escisión de la Primera Internacional, como tampoco es objeto de este estudio el desarrollo completo de las divergencias entre anarquistas, por un lado, y socialistas o comunistas, por otro. Merece la pena recordar hasta qué punto estas posiciones fueron en un principio mucho más próximas de lo que ahora parecen. Su polarización es un proceso histórico paralelo al del disturbio y la huelga. En la época de la Primera Internacional compartían la retórica de la emancipación del trabajo como proyecto fundamental, así como la centralidad del proletariado y la condición previa de la guerra de clases como base de la revolución. Los debates de la época son ilustrativos. Podemos fijarnos en la disputa entre anarquismo colectivista y el comunismo anarquista en la década de 1870. La primera fracción deseaba acabar con todo intercambio de mercado, así como con los salarios, mientras que en la segunda sigue operando una economía de intercambio dentro de la red de colectividades obreras autogestionadas que serían las propiedades legales de los instrumentos y recursos de la producción. El trabajo asalariado y su estatus adquirieron una importancia decisiva. Christine Ross escribe: además, y este era el punto de mayor fricción entre ambos grupos,
El anarquismo colectivista mantenía el sistema salarial haciendo depender la distribución de alimentos y otros bienes de la contribución laboral de cada individuo. Tales posiciones y debates sobre el contenido de una sociedad revolucionaria ponen de manifiesto que la antítesis rígida de las posiciones políticas que se desprenden de la escisión se iría forjando con el tiempo. La adaptación de la táctica a las posiciones políticas y analíticas no se produce simplemente sobre la marcha, sino que forma parte de este proceso. En ninguna parte se escenifica este proceso de forma más explícita que en el caso de la huelga general. Los debates sobre la huelga general plantean las dificultades, sobre todo por las distinciones que se establecen o no entre la huelga general proletaria y la huelga general política, entre la huelga general y la huelga de masas. Afortunadamente para nosotros, lo que está en juego no es tanto el análisis de estas distinciones como un momento concreto de los debates y las posibilidades que ofrece para considerar la relación entre tácticas y posiciones políticas. La victoria de la posición socialista en el seno de la Internacional respecto a los modelos de lucha política ya había sido ratificada antes de la escisión de 1872. La resolución número 9 del año anterior firmaba que esta constitución del proletariado en el partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y su fin último, la abolición de las clases. El compromiso con un proceso parlamentario implicaba tanto un cierto tipo de organización como una cierta conformidad con un criterio legalista. La estrategia parlamentaria tendrá sus altibajos, pero la lógica organizativa del partido que la acompaña permanecerá constante. Como expresión de la base de su organización, supuestamente disciplinada en su puesta en práctica y entrando en confrontación con el capital más que con el Estado, la huelga en un sentido estricto no puede sino adherirse a tal horizonte político, aunque cada huelga particular tendrá probablemente ambiciones más locales. Frente a esto, el aparente desorden de los modos de lucha anarquistas se convierte en objeto de aversión. La espontaneidad es la palabra clave que marca esta hostilidad. Es un término políticamente ambiguo, a menudo indica una acción que surge naturalmente como una respuesta momentánea. En este sentido, una acción espontánea está atada al estímulo que la provoca. Sin embargo, según otra definición, en el siglo XVIII, cuando Kant describió la unidad de la percepción trascendental, el hecho de que soy consciente de mí mismo viviendo mis propias experiencias, lo llamó un acto espontáneo. Kant se refirió al opuesto de algo natural. Un acto espontáneo es aquel que se realiza libremente. De este modo, el término conserva tanto el sentido del levantamiento reflejo, que recuerda la visión espasmódica del disturbio, como del acto voluntario, libremente elegido, que sin embargo carece del paciente desarrollo de la contraorganización que avanza en paralelo a los avances del capital. El término adquiere una complejidad aún mayor con la Revolución Soviética. Lenin lo utilizará para condenar a las masas desorganizadas. La palabra rusa stiginots significa tanto espontaneidad como el caos de la naturaleza, aquello que posee un menor grado de organización. Alexander Bogdanov, filósofo polímata ruso, precisará que este desorden de la naturaleza es una resistencia a esa organización que es el trabajo humano, al cual ambos se oponen. En consecuencia, el mundo es un campo de batalla de trabajo colectivo en el que la actividad humana lucha con la resistencia espontánea de la naturaleza. Es el colapso no declarado de estos sentidos, caótico natural contra el trabajo humano, lo que permite que el término exprese sus dimensiones más peyorativas. Desde una ortodoxia leninista, el espontaneísmo no se convierte simplemente en una falta de organización en cierto sentido, sino que también en un antagonismo hacia el trabajo y por tanto implícitamente al proletariado. Además, un desacuerdo con las estrategias organizativas puede leerse como algo irracional, contrario no solo al trabajo, sino también al ser humano como tal.
En un momento anterior a este debate escenificado a la luz de la Comuna de París, Marx, al principio, arremete contra tal enfoque, contra la impaciencia revolucionaria. En medio de las terribles derrotas francesas de 1870, advirtió: los obreros franceses no deben dejarse llevar por los recuerdos nacionales de 1792, o sea, de la Revolución Francesa. Por el contrario, deben construir el futuro, que aprovechen serena y resueltamente las oportunidades que les brinda la libertad republicana para trabajar más a fondo en la organización de su propia clase. Como es bien sabido, más tarde cambiará su posición y emitirá un juicio muy notable sobre la comuna. Engels y Sorel. Las dudas iniciales de Marx reaparecen en la evaluación de Engels sobre la huelga general impulsada por los vacunistas en 1873, cuando España estaba al borde de la guerra civil. Las conclusiones de Engels seguramente pasan sobre la posterior indefinición de Hobsbawm en su identificación de la huelga general con el disturbio, dos fases de la excesiva espontaneidad y la organización inadecuada, al mismo tiempo demasiado e insuficiente. En el programa bakuninista, la huelga general es la palanca de la que hay que valerse para desencadenar la revolución social, escribe, aumentando aún más su desprecio, y continúa: una buena mañana, los obreros de todos los gremios de un país y hasta del mundo entero dejan el trabajo y, en 4 semanas a lo sumo, obligan a las clases poseedoras a darse por vencidas y a lanzarse contra los obreros, con lo cual dan a estos el derecho de defenderse y a derribar, aprovechando la ocasión, toda la vieja organización social. Remontándose a 1842 y a sus limitaciones, sus fallos de coordinación y preparación, llega al quid de la cuestión. De una parte, los gobiernos, sobre todo si se les deja envalentonarse con el abstencionismo político, jamás permitirán que la organización ni las cajas de los obreros lleguen tan lejos. Y por otra parte, los acontecimientos políticos y los abusos de las clases gobernantes facilitarán la emancipación de los obreros mucho antes de que el proletariado llegue a reunir esa organización ideal y ese gigantesco fondo de reserva. Pero si dispusiese de ambas cosas, no necesitaría dar el rodeo de la huelga general para llegar a su meta, cierra Lenin. Según este análisis, los anarquistas carecen tanto de racionalidad como de recursos. Al no haber desarrollado convenientemente sus asociaciones obreras, los trabajadores no han acumulado ni la capacidad organizativa adecuada ni las arcas suficientes para llevar a cabo lo que consideran una batalla por la emancipación total. Rosa Luxemburgo encontró en esto lo que acabaría convirtiéndose en el sentido común de la socialdemocracia, que deriva de la otra, la teoría anarquista de la huelga general, es decir, la teoría de la huelga general como medio para desencadenar la revolución social en contraposición con la lucha política cotidiana de la clase obrera. Toda defensa de la huelga general anarquista gira alrededor de un dilema muy simple. O bien el proletariado en su conjunto no dispone todavía ni de organización ni de fondos considerables, y entonces no puede realizar la huelga general, o bien los obreros están lo suficientemente organizados como para no tener necesidad de la huelga general. No obstante, George Sorel ofrecerá una contestación notable. Antes de pasar a sus argumentos, podríamos señalar una interesante hipótesis de Engels sobre el desarrollo de las cajas de resistencia, la artillería pesada en el arsenal del proletariado. El límite a su expansión reside en el Estado, quien nunca permitirá que las cajas de los trabajadores lleguen a ser lo suficientemente grandes. Este es el mundo visto desde la perspectiva de la acumulación, en el que se supone un excedente social creciente y la pugna por apropiarse de la mayor parte posible de ese excedente es el preámbulo plausible y necesario de una lucha más amplia. La concepción de Engels de los fundamentos de la lucha es productivista, no solo en el sentido abstracto de asumir la centralidad del trabajo productivo para la lucha revolucionaria,
sino también en su presuposición de un aumento concreto y continuo de la riqueza social derivada del capital productivo. Está de acuerdo con la observación de Ruhl de que el éxito de la huelga depende de ampliar la producción. Esta es la especificidad histórica camuflada a partir de la cual Engels universaliza su crítica. Sorel será el contrapunto de Engels más de 30 años después. Su defensa de la huelga general no es menos apasionada que la denuncia de Engels, al mismo tiempo que comparte la tendencia universalizadora de esta denuncia. Para Sorel, el poder de la huelga general no residía en su capacidad de someter inmediatamente al capital, sino en proporcionar al proletariado una orientación total, una totalización política. Distingue entre huelga general, proletaria y política. Esta última se entiende como un mecanismo impulsado por actores políticos bajo el control de sindicatos centralizados con el objetivo de transferir el poder de un gobierno a otro ya preparado y organizado. Esta es la organización ideal, que Engels considera imposible. La intención de Sorel no es la de hacer hincapié en contra de Engels sobre la posibilidad de tal organización. Al contrario, la rechaza por conservar la dominación política, porque proyecta sobre la huelga general este carácter político en el que el horizonte es la toma del poder del Estado y el control centralizado del Estado. La huelga general proletaria, por el contrario, es la condición previa de una guerra de clases emancipadora. Aquí Sorel contrapone la huelga general proletaria a la huelga parcial o restringida, sugiriendo que esta última ofrece satisfacciones y logros parciales que sirven para atenuar el fervor revolucionario. Además, plantea, pero no resuelve, la divergencia de intereses entre los obreros de a pie y la aristocracia obrera de capataces, oficinistas, ingenieros, etc., así como los intereses aparentemente opuestos del campesinado y el proletariado industrial. La concepción de Marx del capital como una totalidad y su abstracción de la existencia social en dos clases antagónicas no puede comprenderse desde esta perspectiva, ni puede construirse poco a poco. La huelga general unifica la experiencia de la miseria cotidiana con atisbos fragmentarios de algo que va más allá, permitiendo al trabajador individual una intuición del mundo hacia el que él aspira a la revolución, obtenida en forma de un conjunto que se capta instantáneamente. Este conocimiento total bergsoniano supera al mismo tiempo el problema práctico de la desunión de clases. Sorel imagina el resolver el llamado problema de la composición de esta manera. Pero todas las oposiciones cobran una extraordinaria nitidez si imaginamos los conflictos ampliados hasta las dimensiones de la huelga general. La sociedad está efectivamente dividida en dos bandos, y solamente en dos, en un campo de batalla. La acción espontánea, por lo tanto, se infiere del conocimiento espontáneo en el sentido kantiano, permite el único camino posible hacia una conciencia de clase y una posibilidad revolucionaria actualizada que no esté previamente atrapada por estructuras organizativas reificadas. Como dijo Sorel, respecto de la huelga general, es preciso aprehender su totalidad indivisa y concebir el paso del capitalismo al socialismo como una catástrofe cuyo proceso no es susceptible de descripción. Aunque Sorel era un hereje socialista y sindicalista, fue su posición contraria a la organización estatal y de partido la que acabó convirtiéndose en la conocida posición anarquista sobre la huelga general. La inversión de Rosa Luxemburgo. La reconstrucción de esta cuestión por Luxemburgo en La huelga de masas es uno de los grandes manifiestos políticos de los que se tiene constancia, tanto por su método como por su conclusión. No está exento de ambigüedades. A este respecto, a veces parece distinguir la huelga general y la huelga de masas como fenómenos de los siglos XIX y XX, respectivamente. Otras parece tratarlos como lo mismo, el anarquismo ligado indisolublemente a la idea de la huelga de masas.
Reconoce que la crítica de Engels a esta forma de huelga es tan simple y tan inatacable que durante un siglo prestó inmersos servicios al movimiento obrero moderno, ya fuera para combatir en nombre de la lógica de las quimeras anarquistas, ya fuera como medio auxiliar para llevar la idea de la lucha política a las capas más profundas de la clase obrera. Su retórica aquí es hábil y convincente, incluso potencialmente equívoca. Sugiere que cualquier refutación del veredicto de Engels debe de poner de lado el fantasma anarquista. Durante mucho tiempo esto ha sido una lectura errónea de Luxemburgo, cuya posición ha sido a menudo asimilada a una espontaneidad soreliana. Rosa Luxemburgo puso gran énfasis en la espontaneidad de las masas. Mencionan algunas reflexiones bien sentidas para demostrar que Luxemburgo tenía una fe fanática pero utópica, casi anarquista, en las masas. El propio Sorel relata que la nueva escuela, que dice ser marxista, sindicalista y revolucionaria, o sea, se refiere a Luxemburgo, se ha declarado favorable a la idea de la huelga general en cuanto ha podido tomar la clara conciencia del verdadero sentido de su doctrina, de las consecuencias de su actividad o de su originalidad propia. Pero para Luxemburgo no era una conciencia doctrinal lo que había cambiado, eran las circunstancias materiales. No se podía culpar a Engels por su razonamiento en 1873. Son los que permanecen estancados en esa posición frente a los nuevos desarrollos históricos los que son dignos de desprecio. Frente a la polémica con Kautsky contra la huelga de masas, la cual Kautsky temía que perjudicara al Partido Socialdemócrata y sus sindicatos, Pannekoek sostiene que las diversas formas de acción no son polos opuestos, sino parte de una clase gradualmente diferenciada, formas que se adquieren su relevancia en función del desarrollo de las fuerzas económicas. Luxemburgo escribió su panfleto al hilo de una serie de huelga de masas, primero en Bélgica y Suecia, después en Países Bajos, Rusia e Italia, seguidas de la oleada de huelgas insurreccionales que constituye la inacabada Revolución Rusa de 1905. Cuestiona así la huelga no como un error, sino como una posibilidad. Luxemburgo afirma: en consecuencia, la Revolución Rusa nos enseña que la huelga de masas no es ni una fabricada artificialmente, ni decidida o propagada en un espacio inmaterial y abstracto, sino que representa un fenómeno histórico resultante en un cierto momento de una situación social, a partir de una necesidad histórica. Por lo tanto, el problema no se resolverá mediante especulaciones abstractas acerca de la posibilidad o la imposibilidad sobre la utilidad o el riesgo de la huelga de masas, sino a través del estudio de los factores y de la situación social que provoca la huelga de masas en la fase actual de la lucha de clases. Ese problema no será comprendido y no podrá ser discutido a partir de una apreciación subjetiva de la huelga general, tomando en consideración lo que es deseable o no, sino a partir de un examen objetivo de los orígenes de la huelga de masas, interrogándonos sobre si ella es históricamente necesaria. Su estudio revela una situación profundamente compleja en Rusia. Describe los preparativos de la huelga de masas de enero en San Petersburgo. Aquí se lucha por la jornada de 8 horas, allí contra el trabajo a destajo. Aquí se lleva sobre carretillas a los amos brutales después de haberlos amarrado y metido dentro de una bolsa. En otra parte se combate el infame sistema de las multas. En todos lados se lucha por mejores salarios, aquí y allí por la supresión del trabajo a domicilio. Con esta multiplicidad de reivindicaciones no es posible ninguna coordinación política desde arriba. Sin embargo, sí fue posible la difusión interna de la huelga dentro del proletariado. Lo que da coherencia a estas diversas particularidades rusas es la transición de un absolutismo casi feudal a un capital en vías de industrialización.
Mientras que el trabajo urbano y campesinado pueden encontrarse en posiciones muy diferentes, ambas posiciones se sitúan dentro de una misma transformación, y el relevo entre luchas vagamente políticas y económicas está abierto, poniendo en tela de juicio esa separación que Anthony Giddens describe como las bases fundamentales del Estado capitalista. De este modo, la balanza pudo desplazarse de la confrontación al absolutismo a las luchas económicas que siguieron a la huelga de enero. Esto abre para Luxemburgo una perspectiva revolucionaria. Señala que, pero al mismo tiempo, el periodo de las batallas económicas de la primavera y del verano de 1905 permitió al proletariado de las ciudades extraer inmediatamente después las lecciones del prólogo de enero y tomar conciencia de las tareas futuras de la revolución, gracias a la propaganda intensa dirigida por la socialdemocracia y su dirección política. Advierte: la espontaneidad, por lo tanto, puede transformarse en coordinación en condiciones particulares como las de transición. Esta es la secuencia revolucionaria que Luxemburgo tiene ante sí, y la huelga de masas es la forma que adopta esta secuencia. En su opinión, esto no valida la posición anarquista. Su conclusión expuesta al principio es verdaderamente contundente en ese sentido. El carácter revolucionario y el éxito de la huelga de masas no solo ofrece una reivindicación del anarquismo, sino que en realidad implica la liquidación histórica del anarquismo. Como resultado de la evolución político-económica, la huelga de masas ha cambiado, por así decirlo, de bando. A través de un movimiento objetivo, entró en el repertorio de la lucha comunista. Ahora se podría leer a Luxemburgo como un golpe asestado por el socialismo y el marxismo contra las ideas anarquistas. Por momentos, el panfleto adquiere ciertas tonalidades triunfalistas, lo cual no le favorece. También se puede leer como una recomendación sobre cómo proceder de la importancia del arma de la huelga de masas. Sin duda, esto es fundamental. Sin embargo, puede ser más significativo para el presente leer el texto por su claridad dialéctica. Cuando las condiciones materiales cambian, cuando la estructura político-económico cambia, la importancia política y las posibilidades prácticas de una táctica de acción colectiva pueden cambiar también. Hay que abandonar la rígida asociación entre huelga, las formas de organización política que la acompañan y lo que a partir de ahora llamaremos teoría comunista. Del mismo modo que la anquilosada asociación de la acción colectiva, supuestamente espontánea, con el anarquismo. Los pensadores que se aferran a estas identificaciones, a pesar de toda su sagacidad intelectual o su rechazo por cuestión de principios a las modas teóricas, solo pueden ser aquellos atrapados en el ámbar de lo deseable. Debemos estar abiertos a revisar fundamentalmente el antiguo punto de vista marxista, un punto de vista basado en las transformaciones de la realidad social. No declaramos que un comunista hace esto o un anarquista hace lo otro. Vamos al punto de vista de lo que es históricamente inevitable. Solo desde este punto de vista, el problema puede ser captado o incluso discutido. Capítulo 6. Hilos cruzados o de la huelga al disturbio. En 1963, la revista socialista Monthly Review dedicó por entero un número doble a un obrero de la industria automovilística de Detroit, un indicador preciso que subraya la trayectoria de James Fox en cuanto compartida con muchos otros e inseparable de su notable vida. En 1937, siguiendo el camino de la primera gran migración de los negros estadounidenses del sur rural al norte industrial y al medio oeste, Fox emigró de Alabama a Detroit, donde viviría el resto de su vida. Acabaría casándose con Grace Lee, la tercera líder y teórica de la tendencia Johnson's Forest, junto a James y Raya Dunayevskaya. La tendencia se originó en el seno del Partido de los Trabajadores y el Partido Socialista de los Trabajadores, dos grupos trotskistas. Conservaba una perspectiva obrerista y había pasado
había prestado especial atención a las huelgas salvajes militantes entre los mineros y los trabajadores del automóvil. Dado este cúmulo de circunstancias, afiliaciones e implicaciones, el breve prólogo de Books a su libro La Revolución Americana, páginas del diario de un trabajador negro, es sorprendente. Concluye así: soy un obrero, pero no me limito a saber lo estricto de mi oficio. Conozco la diferencia que existe entre lo que sería justo en una sociedad de personas lógicas y lo que de hecho es justo cuando se vive en una sociedad de personas reales y en medio de unas diferencias no menos reales. Una persona sensata y de elevada educación, aun cuando oiga afirmar al pueblo que va a estallar un gran motín, dará por cierto que nada va a ocurrir, ya que todo está bajo control de las autoridades. Pero si yo tuviera noticia de que el pueblo está hablando del inminente estallido de un gran motín y viera a una persona sensata estacionada en un lugar abierto, le diría que se marchase pronto, pues con toda seguridad su vida podría correr peligro. Las reformas y las revoluciones han surgido de las acciones ilógicas del pueblo. Muy pocas son las personas lógicas capaces de efectuar alguna reforma y ninguna ha emprendido jamás la revolución. El derecho es algo que uno mismo se construye para servirse de él. Cierra Vox. Es un pasaje curioso y no solo por su gesto final de lo que podríamos llamar irracionalidad instrumental. Por un lado, es un poco opaco. La repentina aparición del disturbio es, como mínimo, infundada o desconcertadamente premonitoria. Es en 1963, 4 años antes de la gran rebelión de Detroit, en aquel momento el disturbio a mayor escala de la historia nacional, y es un año antes de que las rebeliones de Harlem y otros lugares se inauguren el periodo en el que el disturbio racial se convierte en un elemento central del panorama político estadounidense. Por otra parte, el razonamiento que subyace a este pasaje resulta fascinante para cualquiera que se haya interesado remotamente por la historia del debate aquí implícito. Asocia tácitamente la organización del trabajo con la lógica, con un tipo de orden que no puede sino reflejar la racionalidad cerrada de la cadena de montaje de la fábrica. El disturbio va de la mano del desorden, de lo ilógico, del espacio social sostenido por el rumor. No es menos significativo que el pasaje retome la superación de la política prescriptiva de Luxemburgo, su distinción entre lo que sería justo en una sociedad de personas lógicas y la realidad de lo que ocurre dentro de unas condiciones sociales dadas es una versión de la oposición de Luxemburgo entre lo políticamente deseable y lo históricamente inevitable. Cada uno de ellos percibe la particularidad de su periodo, su apertura, incertidumbre, su posibilidad. La década de 1960 dio lugar a una situación única de disturbios y huelgas que se concentró sobre todo en Detroit. La situación presenta allí dos rasgos distintivos. Uno es la racialización del disturbio, o mejor dicho, la relación entre disturbio y racialización. Esto será objeto de un capítulo posterior. El otro, que difícilmente puede desvincularse de la cuestión racial, es la proximidad de las dos formas de acción colectiva, su coexistencia, su proximidad, su confrontación. Este es un revelador rompecabezas de la década, un enredo que a medida que se desarrolla y aclara, empieza a desvelar cómo el disturbio no solo se expresará, sino que explicará su momento histórico. Las asociaciones más instructivas y clarividentes se obtienen relacionando el disturbio y la huelga con las condiciones político-económicas del momento, las que dan al capital su orientación general y evolucionan con el tiempo, cambiando el significado y el alcance de las formas de acción. Esta relación no es absoluta. Las condiciones políticas y económicas no son totalmente determinantes, más bien expresan a la vez posibilidades y límites. El campo de la contestación social se encuentra en tensión debido, por un lado, a la capacidad de los seres humanos de hacer su propia historia y, por otro lado,
a las circunstancias ya existentes, dadas y transmitidas por el pasado. Es debido a la tensión entre estas fuerzas, entre agencia y determinación, que encontramos múltiples formas de acción colectiva dentro de una coyuntura dada. Al mismo tiempo, dado que un determinado conjunto de circunstancias se inclina hacia un lado y no hacia el otro, una de las formas de acción tenderá a convertirse en la táctica principal. En periodos de transformación sistémica, estas tácticas evolucionan inevitablemente y compiten entre sí a medida que distintos sectores de la sociedad, en función de su posición, emprenden luchas emancipadoras. En los años 60 y 70 en Estados Unidos, brindan una oportunidad extraordinaria para estudiar este fenómeno de transformación, equivalente al que experimentó Gran Bretaña a principios del siglo XIX, aunque en este caso los vientos de cambio soplan en dirección opuesta, desde la fábrica hacia el puerto, el mercado y la plaza pública. A pesar de todas las diferencias obvias entre los dos periodos, existen resonancias con la destrucción de las máquinas del siglo XIX, cuando los cambios en la producción social se manifiestan como indecisión y transformación dentro del repertorio de tácticas. Con la huelga, convertida en una táctica popular y diferenciada, el retorno del disturbio aparece al principio como un extraño y heroico esfuerzo por unir las dos formas de acción en un proceso revolucionario durante el cual la lucha obrera y el disturbio parecen dos frentes de un mismo antagonismo. Soy un obrero, pero no me limito a saber lo estricto de mi oficio, dice Books. Podría ser la década la que habla por su boca, la incansable lucha y creatividad de la década, centrada en gran medida en una población negra que soporta el peso inicial de la desindustrialización, solo es posible dentro de un marco muy estrecho. Es un esfuerzo perseguido de manera desesperada, tangencial, quizá a espaldas de la conciencia, y en última instancia, destinado a terminar en fracaso. Lucha y beneficio. La huelga siguió siendo la táctica principal en el occidente industrializado hasta los años 60. Tal y como Engels insinuó, se puso al servicio de la expansión económica. A lo largo del siglo XX, las huelgas no acompañaron a la catástrofe económica, sino al crecimiento, un hecho evidente tanto en la Gran Depresión y el Frente Popular de los años 30, como durante el auge de la posguerra, tal y como enseña el sociólogo Roberto Franzosi. La investigación cuantitativa ha demostrado, sin lugar a duda, en diferentes contextos institucionales, ejemplos tomados de diferentes periodos y países, que la frecuencia de las huelgas sigue los ciclos económicos y, en particular, la evolución del desempleo. Cuanto mayor es el nivel de desempleo, menor es el nivel de las huelgas. Incluso si esta correlación es perfectamente clara, el vínculo tradicionalmente establecido entre huelga y el bajo desempleo forma parte de una dinámica más amplia de acumulación sistémica e industrialización inexorablemente ligada a altas tasas de beneficio. La acumulación, conviene recordarlo, no es un proceso fluido y transparente, incluso cuando se observa desde la distancia. El largo metaciclo del capital productivo en Occidente, entre aproximadamente 1830 y 1973, está plagado de inestabilidad, crisis, recesiones y la transferencia de la hegemonía de una potencia a otra. No obstante, dentro de este abigarrado panorama histórico, la correlación entre huelgas, mercados de trabajo tensionados, expansión industrial y altas tasas de beneficios es abrumadora. La causalidad es lógicamente necesaria. Se basa en dificultades relativas para sustituir a la mano de obra, la falta de voluntad del capital para interrumpir actividades altamente rentables, la disposición del Estado para comprar la paz interna con subvenciones sociales y la inteligencia de la mano de obra para mejorar su posición y sus capacidades hasta el punto de poder apropiarse de parte del excedente social. En este sentido, los años 60 constituyen un periodo insólito. Las tasas de beneficio se mantuvieron históricamente altas.
El crecimiento real del PIB mundial durante la década supera el 5%, más de un punto porcentual por encima tanto de la década anterior como de la posterior, impulsado por la anglósfera y el norte de Europa, con un crecimiento aún más rápido en Japón, estimulado por su acelerado proceso de recuperación. Las tasas de beneficio neto de la industria manufacturera en Estados Unidos tienen picos iguales, con promedios superiores a los de cualquier otro periodo de auge. Por consiguiente, la desaparición de la huelga en el norte de Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, pronosticada por algunos economistas que apostaban porque en el seno de un movimiento obrero maduro sus miembros no estarían tan predispuestos a la huelga como antes, no llegó a producirse. Al mismo tiempo, comienza a vislumbrarse un debilitamiento de la ilusión macroeconómica, ralentizándose la expansión a medida que los beneficios acumulados buscan, cada vez más en vano, una salida productiva, iniciándose la crisis señal del régimen de acumulación estadounidense de finales de la década de los 60 y principios de los 70. Los intentos de aumentar el poder adquisitivo no condujeron a una reactivación de la producción, sino a la inflamación y a la fuga de capitales, camino a la crisis del 73, que señalaría el declive del ciclo de acumulación liderado por Estados Unidos. Brenner traza un declive del sector industrial estadounidense y del sector manufacturero en general frente a la competencia internacional, un fenómeno en el que los fabricantes de automóviles son, como siempre, los actores clave. El efecto de este declive, dada especialmente la enorme fracción del total que representaba la producción estadounidense, fue una importante caída de la rentabilidad conjunta de las economías capitalistas avanzadas, sobre todo en la industria, durante los años comprendidos entre el 65 y el 73. Que la desaceleración mundial tenga su base en el motor industrial estadounidense sugiere que la experiencia de Estados Unidos puede generalizarse, al menos de forma limitada. Se trata de una economía paradójica, con una alta productividad ensombrecida por una incipiente desindustrialización. Las huelgas persistían. En Reino Unido, los años 60 fueron testigos de un notable aumento tanto de los paros laborales como del total de días de trabajo perdidos. En Estados Unidos, la huelga experimentaría un repunte otoñal que comenzaría en otoño del 64 y se prolongaría hasta los años 70. No podíamos saber que estos serían los últimos destellos dorados antes de que llegara el invierno para el movimiento obrero en el corazón del sistema mundo capitalista. Al mismo tiempo, se produjo una creciente visibilidad de los disturbios a todas las escalas, cuyo episodio más conocido fue el de Long Hot Summer. La nueva era del disturbio aún no había llegado realmente, pero la accidentada transición había comenzado. En su estudio sobre el sistema penitenciario en California, Ruth Wilson Gilmore pone de relieve el modo en el que la población racializada reacciona ante las opresiones locales y el colapso sistémico. Afirma que la rebelión de Watts de 1965 fue una expresión consciente de oposición, aunque espontánea en un sentido leninista, a la desigualdad en Los Ángeles, donde el apartheid cotidiano había sido resucitado a la fuerza por la policía bajo la dirección del jefe blanco y abiertamente supremacista William Parker. En Oakland, en Black Panther Party, se convirtió como una respuesta drástica, muy disciplinada y fácil de emular contra la brutalidad policial. El partido Panteras Negras, donde la militancia negra antirracista de las ciudades, centrada en combatir las formas concretas en que la raza es la modalidad en la que se vive la clase, combinaba muchas décadas de lucha en el crisol sangriento de la revolución, tanto contra el apartheid del sur como contra su doppelganger en las ciudades del norte. En 1967, el sistema empezó a desmoronarse simbólica y materialmente. Durante el Summer of Love, mientras miles de Flower Children acudían en masa a San Francisco para repudiar el establishment
California alineaba sus fuerzas coercitivas antirracistas detrás del proyecto de ley Panther Gun Bill. Todo ello en el mismo momento que la tasa de beneficios comenzaba su espectacular declive. Cierra Wilson. Incluso el famoso y anodino Kerner Report, encargado por Lyndon Johnson tras los disturbios de Newark y la Gran Rebelión de 1967, señalaba una evolución gradual en tanto las tácticas como en los objetivos de la protesta negra, pasando de la acción legal a la acción directa, de la clase media y burguesa a la acción de masas, de apelar al sentido del juego limpio de los estadounidenses blancos a demandas basadas en el poder del gueto negro. Los contornos del disturbio moderno o del disturbio ampliado comienzan a delinearse con claridad, aunque comparten ciertas características y lógicas con los discursos del pasado, se desarrollan en un contexto histórico muy diferente y enfrentan un paisaje distinto. Por lo tanto, es crucial señalar que la secuencia disturbio, huelga, disturbio ampliado no sugiere una simple oscilación histórica, sino un desarrollo largo y arqueado que recupera y consume formas a medida que cambian los contenidos y contextos de lucha. Dado que esta trayectoria traza transformaciones sociales más amplias que se producen en distinto grado en todo el mundo superdesarrollado, pueden observarse ciertas similitudes a pesar de las diferencias nacionales o regionales, por ejemplo, entre los disturbios del Reino Unido y Francia. El disturbio ampliado en Estados Unidos constituye una nueva fase de la lucha racializada que emerge de y contra la historia de un movimiento por los derechos civiles, orientado fundamentalmente hacia las reformas y que en 1965 ya había conseguido en gran medida las victorias esperadas. La nueva racialización de los disturbios destaca, aún más claramente, sobre el telón de fondo de las organizaciones obreras, sobre todo por la blanquitud codificada de dicho telón de fondo. Sistemáticamente, precipitados por la violencia de los actores estatales y su consiguiente impunidad, el disturbio ampliado debe considerarse no solo en el contexto de la violencia racial de Estado, sino también, por ejemplo, en la del racismo agresivo de los sindicatos de oficio de la Federación Estadounidense del Trabajo, que consiguieron aplazar la creación de sindicatos dirigidos por negros hasta la Constitución de 1925, el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Pasajeros. Es decir, el carácter eminentemente negro del disturbio aparece no solo como la agitada continuidad del movimiento de derechos civiles frente a la posición antinegra del Estado, sino también ante el carácter eminentemente blanco de la huelga, y esto termina estructurando el sentido común, a pesar de la extensa historia de contraejemplos en ambos extremos del supuesto binarismo, tales como los disturbios nativistas de blancos contra blancos en el siglo XIX y la oleada de ataques antiasiáticos tras la ley de exclusión de China, hasta la huelga de los viticultores de Delano. Existe una paradoja evidente. Por un lado, el sujeto del disturbio contemporáneo en Occidente siempre está racializado y los patrones de violencia, confinamiento y abyección racializados son inseparables del desarrollo del disturbio moderno. Por otro, la identificación absoluta y finalmente naturalizada de la táctica con la raza resulta ser un error destructivo, una confusión entre correlación y causalidad, como si la propia negritud fuera el origen del disturbio. Janet Abu Lohud subraya los límites del término disturbio racial, señalando el carácter construido de la raza y además la inadecuación del término disturbio frente a los significados abiertamente más políticos que ofrece el lenguaje de la sublevación y la rebelión. Al final lo conserva porque tiene una referencia aparentemente clara en la lectura de la violencia interracial, ya sea iniciada por colectivos de blancos contra negros o por colectivos de negros contra blancos.
Es significativo que la historia de los disturbios raciales en Estados Unidos comience con blancos que disciplinan a otras poblaciones insubordinadas. En Verano Rojo de 1919, que contribuiría a forjar lazos profundos, pero ahora olvidados entre los negros estadounidenses y las organizaciones socialistas y comunistas, es el ejemplo más conocido, pero no el único, y se enmarca en una extraordinaria ola de violencia masiva dirigida contra los negros entre 1919 y 1923. En la segunda mitad del siglo, el disturbio racial evoca imágenes de violencia negra espontánea. Solo entonces, el término comienza a designar el disturbio como tal. La convergencia retórica fue burda y eficaz. El carácter supuestamente irracional y salvaje del disturbio, carente de racionalidad, organización y mediación política, encaja perfectamente con la tradición racista en la que los sujetos racializados son representados como salvajes, animales, instintivos e irracionales. Revoluciones por minuto. En 1968, el Partido Socialista Italiano de la Unidad Proletaria no se ponía de acuerdo sobre la invitación a su conferencia internacional. ¿Un Black Panther o alguien del movimiento obrero radical de Detroit? Su gran suerte fue descubrir que con John Watson era un miembro importante de ambos movimientos, tanto del movimiento sindical revolucionario de Dodge como del principal grupo del Black Power. Esta situación no duraría mucho. La pertenencia de Watson a dos organizaciones revolucionarias distintas representó un compromiso efímero entre las fuerzas revolucionarias de Detroit y California, que poco después se derrumbaría. Este momento representa el punto central de esta volátil secuencia política. Incluso, el resumen más sucinto revela las rápidas fluctuaciones de las organizaciones revolucionarias. La prehistoria incluye el auge de la industrialización estadounidense en Detroit, así como la fundación allí de la Nación del Islam, dirigida por un obrero del sector del automóvil en paro, Elijah Muhammad. Entre 1920 y 1970, la población negra de Detroit aumentó del 4% al 45%. Fue el caso más llamativo de integración masiva de trabajadores negros al proletariado industrial, una de las fuerzas que impulsaron el éxito del movimiento por los derechos civiles y el desmantelamiento del sistema Jim Crow. A principios de los 60 surgió una sección activa del movimiento de acción revolucionaria, y en 1966 la fundación de la sección de Detroit del Black Panther Party por la autodefensa. En el verano de 1967 se produjo la Gran Rebelión, en la que, entre otras cosas, varios francotiradores se apostaron en los tejados para repeler a la policía. En el verano de 1967, en ese mismo otoño de 1967, el descontento de Detroit, el Inner City Voice, un periódico militante negro dirigido por Watson desde las oficinas de la Wayne State University, se convierte en un nexo para diversas luchas militantes. En su plantilla cuenta con figuras fundamentales de todas las agrupaciones del periodo. Al año siguiente se forma The ROM y posteriormente otros movimientos como el movimiento sindicalista revolucionario, y en 1969 se unen en la Liga de los Trabajadores Negros Revolucionarios. En 1970, la Liga de los Trabajadores Negros Revolucionarios inicia una escisión prolongada y dolorosa, dividida entre tendencias que apoyaban la lucha en el frente cultural, el compromiso parlamentario, la formación de consejos obreros y un partido vanguardista negro. En 1972, lo que quedaba de esta liga se afilió a la Communist League y dejó de existir como entidad autónoma. En la medida en que es posible establecer hitos, la secuencia se cierra y con ella los largos años de la década de los 60. Se ha escrito mucho sobre este auge y caída. Sin embargo, se ha prestado menos atención a lo que quizás sea la característica más notable de la secuencia,
aquello que la convierte en una secuencia y no solo en un conjunto de grupos, partidos, intereses y contrainstituciones, cada uno relacionado sincrónicamente con fenómenos separados, a saber, la muy precaria combinación de la organización obrera y el Black Power. Por un lado, la Revolución Negra de los 60 había llegado por fin a uno de los eslabones más vulnerables del sistema económico estadounidense, el núcleo de la producción en masa, la cadena de montaje. Por otro, el poder de esta introducción había sido atenuado por los sindicatos tradicionales, cuyo sistema de antigüedad otorgaba efectivamente fuerza legal al monopolio masculino blanco de los mejores empleos, en palabras de un autor anónimo. En este páramo de frustradas esperanzas obreras, ¿de dónde más podría venir la redención, sino de aquellos cuyos intereses fueron sacrificados una y otra vez para que otro grupo más favorecido pudiera hacer las paces con los amos? ¿De dónde, sino de los trabajadores negros que viven en el infierno de la producción automovilística de la ciudad de Detroit? Todo esto sirve para contextualizar lo que podríamos llamar la huelga negra militante. Es una versión de la huelga salvaje que va más allá de los sindicatos tradicionales dominados por los blancos. Su autoridad proviene en gran medida de las explosiones de disturbios urbanos en Detroit y en otros lugares, es decir, de luchas que no se basan en condiciones laborales compartidas, sino más bien en el distanciamiento del mercado de trabajo, en la lucha frontal por la reproducción social fuera de la esfera de la producción. Del mismo modo, el disturbio extrae lecciones de la tradición huelguista. En la primavera del 67, Huey Newton, teórico de los Black Panthers, se muestra escéptico sobre el disturbio, mencionando que todavía estamos en la fase elemental de lanzar piedras, palos, botellas de vino vacías y latas de cerveza a los policías racistas que están al acecho, buscando la oportunidad para asesinar a negros desarmados. Ya no podemos permitirnos el dudoso lujo de las terribles bajas que nos infligieron gratuitamente los policías durante estas rebeliones. Sin embargo, no defiende las luchas obreras. Su preocupación radica en saber cómo pasar del disturbio a un combate más eficaz y para ello hace un llamamiento al partido de la vanguardia, es decir, a las formas de orden y de disciplina heredadas de la organización del trabajo proletario y del campesinado agrícola. Es característico de la época que tanto el disturbio como la huelga, tratando de sobrepasar sus propios límites, avancen uno al lado del otro. Cada uno parece necesitar del otro para aparecer como revolucionario. Esta competición no puede ser reconocida como tal por los observadores oficiales. El informe de Kerner, bajo el título Desórdenes, ofrece esta descripción de la Gran Rebelión. Un espíritu de nihilismo temerario se estaba apoderando de la población. Los disturbios y la destrucción parecían convertirse progresivamente en un fin en sí mismo. A última hora de la tarde del domingo, un testigo le pareció que los jóvenes bailaban entre las llamas. Esto no puede sino armonizar con el infierno obrero descrito antes. Todo ardía, al mismo tiempo que el número de trabajadores negros aumentaba a gran escala. El desempleo de los negros después de la Segunda Guerra Mundial se situó entre un 150% y un 400% más elevado respecto a los blancos, y también significativamente por encima de los hispanos no blancos. La población total de Detroit alcanzó su techo en 1950 e inició un declive bastante pronunciado. La ciudad dejó de crecer económicamente en torno a los 60, incluso mientras el cambio demográfico continuaba. La carga racial de la desindustrialización se vio agravada por las políticas sindicales del último contratado, primer despedido, que convirtió la segunda gran migración afroamericana en la gran exclusión. El resultado dio lugar a dos tendencias: una economía industrial aún dominante que internalizó la mano de obra negra, pero que inició su declive y fue incapaz de absorber en su totalidad la afluencia demográfica.
Esto condujo a un aumento tanto de la población negra empleada como de la población negra excedente, sujeta a disposiciones diferenciales, pero estas tendencias se movían en direcciones opuestas. En el periodo que va del 65 al 73, las líneas de tendencia se cruzan, produciendo un cortocircuito, y Detroit asiste a la intensificación de las condiciones tanto para el disturbio como para la huelga, centradas en el seno de la comunidad negra. Esta es la situación a medida que se aceleran los años 60 y el fundamento de la secuencia política en desarrollo, aunque ésta no pudiera perdurar. En 1970, la secuencia ya había empezado a cerrarse. La Liga creía que el Black Panther Party, con sede en Oakland, iba en dirección equivocada al centrarse en organizar a los elementos lumpen de la comunidad negra. La Liga no creía que un movimiento eficaz pudiera basarse en el lumpen, ya que carecía de una fuente potencial de poder. La Liga creía que los trabajadores negros eran la base más prometedora para un movimiento negro, debido al poder potencial derivado de la capacidad de interrumpir la producción industrial. El debate ideológico sobre el verdadero sujeto revolucionario, al que volveremos, con sus aparentes diferencias regionales, descansa sobre los destinos de los propios sujetos. Ya en el 63, Box había realizado un diagnóstico acerca de la producción, de la no producción y de la población excedente y hasta qué punto estaba destinada a desarticular la organización obrera. Sus observaciones se alejan de la posición de 1919, cuando la Hermandad Africana de la Sangre, la primera liga de comunistas negros, pudo incluir como parte de su programa básico una demanda en favor del desarrollo industrial. Escribe: la automatización reemplaza a los hombres. Esto, naturalmente, no es una cosa nueva, pero lo que sí resulta nuevo y distinto a los periodos anteriores es que los hombres desplazados no tienen a dónde ir. Los agricultores desplazados por la mecanización de las granjas en los años 20 podían ir a las ciudades y trabajar en la cadena de montaje. En Estados Unidos, sin embargo, con una automatización que ha llegado cuando la industria ya casi había cubierto la demanda del consumidor, el problema de no saber qué hacer con el excedente del personal que la automatización ha hecho innecesario se agudiza cada día más y más. A los editores del número especial les resultaba difícil no estar de acuerdo, insistiendo en que, a medida que el trabajo productivo resulta cada vez más fructífero y menos necesario, el capital desarrollará otros sectores, creará directa e indirectamente otras áreas de empleo en ventas, ocio, especulación, servicios, etc. Algunos empleos así creados también sucumben a la automatización, pero el proceso de proliferación no se detiene. Esto será cierto en parte. Estos sectores en general experimentan periodos de crecimiento a medida que avanza la desindustrialización. Sin embargo, no lo suficiente como para generar los tensos mercados de trabajo que requieren las huelgas y mucho menos para restablecer la acumulación capitalista a niveles suficientes, ya que, para empezar, dicha mano de obra es en gran medida improductiva. Detroit es la única en este periodo, no por el hecho de ser una excepción en la trayectoria histórica de las condiciones para la huelga y el disturbio, sino porque es, en cierto modo, un esclarecedor laboratorio de una dinámica que procede de forma desigual en todo el mundo superdesarrollado, una dinámica basada en la gran transformación del capitalismo que conocemos como desindustrialización y que va acompañada de un declive de acumulación y de las transformaciones en la división global del trabajo y del no trabajo. Aunque la militancia obrera parecía imponerse en Detroit en torno a los 70, a largo plazo se vio socavada. En el 2005, los afroamericanos representaban más del 80% de la población de Detroit y al menos una cuarta parte de ellos estaban desempleados. Al final, el pronóstico de Box acabaría por mostrar la realidad de dicha situación. Por todo ello, es difícil destacar adecuadamente la importancia del esfuerzo realizado en este periodo para fusionar no solo diferentes agendas u objetivos,
sino diferentes enfoques políticos para vincular el disturbio y la huelga no solo como tácticas, sino como modalidades. El disturbio como modalidad. ¿Qué podría significar, después de haber propuesto rearticular el significado de los disturbios como una forma de acción colectiva, sugerir ahora que se trata de una modalidad política? Por ejemplo, ¿qué podría significar sugerir que los Panthers están a favor del disturbio, aunque Huey Newton tuviera poca fe en este tipo de actividades? Esta ambigüedad impregna las páginas del periódico The Black Panther, un mes después del asesinato de Martin Luther King y del asesinato por parte de la policía de Lil Bobby Hutton de los Panthers y de la inmediata escalada de disturbios. Eldridge Cleaver titula su columna en Dig This así: Credo para alborotadores y saqueadores, en la que ofrece una narración entusiasmadamente apocalíptica. La página opuesta presenta un gran dibujo de Matilava en el que dos policías detienen o posiblemente linchan a un joven negro mientras tres militantes con boinas, chaquetas y rifles se preparan para la revuelta de la esquina. En la parte superior de la ilustración se lee: basta de disturbios, y en la lateral, de 2 en 2 y de 3 en 3. Un primer paso podría consistir en señalar que el disturbio ya se ha proporcionado la base para formar alternativas de cooperación social. Robin Kelley señala acerca de los levantamientos de Watts de 1965 que la rebelión surgió no del caos, sino de una comunidad movilizada, que incluía una amplia gama de grupos, asociaciones y organizaciones más o menos formales, como ya hemos visto, lo mismo que ocurrió en Detroit y sin duda en otros lugares. En Watts, los disturbios pusieron de manifiesto un cambio en virtud del cual la anterior orientación hacia los derechos civiles dio paso a una cultura política del Black Power, así como a las alternativas culturales a la integración de la clase media. Los disturbios formaban parte de una evolución política más amplia. Así pues, en un caso, poco después de los disturbios, bandas callejeras radicalizadas formaron los Sons of Watts, hijos de Watts, y más tarde se unieron con el Black Panther Party. Esta continuidad entre el Black Power y el disturbio va más allá de las políticas y de los planes. Comparten una circunstancia y un propósito. El disturbio que se está produciendo es una fiesta para la autodefensa, en palabras de Fred Moten, quien teorizó sobre la negritud como excedente. Esta conexión quizás se comprenda mejor si retomamos la formulación fundamental de los disturbios y las huelgas como luchas en la esfera de la circulación y de la producción respectivamente. Esto es lo que muestran los datos de este capítulo. El inicio de un declive apenas perceptible tanto de la producción estadounidense como de la producción a escala global, así como el germen de un desplazamiento de los cuerpos y el capital hacia el mundo de la circulación. La secuencia política lo dice todo. La situación de la dinámica disturbio-huelga en este periodo sirve como un punto de vista privilegiado sobre la economía política del periodo. De hecho, tanto el disturbio como la huelga adquieren toda su potencia social porque portan, junto con los deseos de sus protagonistas, su empobrecimiento y su negación, la lógica de estas categorías ampliadas. Podríamos decir que el disturbio y la huelga son encarnaciones colectivas de la circulación y la producción en sus límites. Así, el pasaje central del poema Riot de Gwendolyn Brooks, en el que John Cabot, el nombre brahmánico y aspecto suntuoso, todo blanquecino bajo su cabello dorado, se enfrenta a su fin. Porque los negros iban bajando la calle, porque los pobres eran sudorosos y poco agraciados, no como los dos negros delicados de Winteca, y venían hacia él en ásperas filas, en oleadas, en vendavales, eran negros y ruidosos, e imparables y no discretos. El poema lo escribió tras los disturbios de Chicago del 68. No hay trabajo, solo negritud,
Es el futuro de Books, no el de sus editores. Está el consumo conspicuo de John Cabot y el movimiento ingobernable de los negros por los pasajes urbanos, el mercado y la vía pública. Difícilmente se podría pedir una figura mejor de los cuerpos en circulación, de la circulación como tal. La rima referida lo acarrea. Por la calle son imparables y no son discretos, tampoco distinguibles unos de otros, a la vez ordenados y no, ásperas filas que se convierten en oscuridad ambiental, negritud que colma y desborda el espacio de la existencia social. Cabot reza para no ser tocado por la negritud, pero vinieron sobre él y le soplaron y le tocaron. Es difícil discernir si esta serie de transferencias se sitúa en el nivel de la conciencia de Cabot o en el poema. En realidad, se trata de ambos. De hecho, Cabot no se equivoca sobre su destino. Los negros son la negritud hecha disturbio, al menos en el 68, en la medida en que el disturbio es una categoría reconocida por el Estado, la ley y el mercado. Que los negros bajen a la calle siempre será un disturbio, o el momento anterior o el momento posterior del mismo, tanto social como económicamente. La negritud es aquí un excedente para el Estado, la ley y el mercado. Siempre promete superar al orden, a la regulación. El disturbio es un ejemplo de la vida negra en sus exclusiones y al mismo tiempo en su carácter de excedente, cercada en la ruidosa esfera de la circulación, obligada a defenderse de la muerte social y corporal que le ofrece, una rebelión excedentaria. No es de extrañar que sirviera de base para un imaginario de lucha. Esta visión circuló en la ficción de la época, que contó con una notable proliferación de novelas de autores afroamericanos que proyectaban la posibilidad de una guerra racial catastrófica a gran escala desde mediados de los 60 hasta principios de los 70. Este salto especulativo podría aclarar la posición de Newton. Es escéptico sobre los límites del disturbio, pero por razones muy contrarias a las de quienes defienden la vía de la organización obrera. Newton, al igual que Books, en su análisis reconoce que el terreno de la lucha trazado por el disturbio es inevitable, que el disturbio no constituye una alteración de lo que sería el camino correcto, sino que surge del camino por el que se desarrollará la lucha. No puede rechazarse. El disturbio solo puede hacer una cosa, extenderse. Decir que nos encontramos en un mundo en el que el disturbio es la forma de acción colectiva a través de la cual debe pasar la lucha, que es una muestra de una colectividad social plena y compleja, es encontrarse con el disturbio como modalidad social. Cuando el sustrato material de la vida cotidiana reúne a las poblaciones en circulación, en economías informales, una población colectiva convertida en excedente y obligada a enfrentarse al problema de la reproducción en el mercado y no en el salario formal, en esta situación, cualquier reunión en la esquina, en la calle, en la plaza, puede entenderse como un disturbio. A diferencia de una huelga, es difícil decir cuándo y dónde empieza y termina un disturbio. Esto es parte de lo que permite que el disturbio funcione a la vez como un acontecimiento específico y como una especie de miniatura holográfica de toda una situación, una imagen del mundo. Si este relato parece diseminar el disturbio, ello está en consonancia con las circunstancias a las que se enfrenta el disturbio ampliado. Aquel se enfrentó directamente al mercado, un fenómeno concreto, se encontró con la economía como tal. Al mismo tiempo, no se enfrentó a la policía ni al Estado armado, salvo en sus formas más atenuadas. En 1740, estas tecnologías de control eran incompletas y estaban por llegar. El disturbio postindustrial, por el contrario, solo encuentra una muestra de las mercancías en los comercios locales. El saqueo se apodera de él, como debe ser, la verdad del antiguo disturbio, la fijación de precios a cero. Como señaló Tom Hayden en el primer análisis extendido de la rebelión de Newark en el 1967. El disturbio fue más eficaz contra los comerciantes usureros que cualquier otra protesta anterior organizada,
Un año antes se había realizado una encuesta para controlar a los comerciantes que habían amañado sus balanzas. La encuesta fracasó por el desinterés. La gente quería poder, no pruebas. La fijación de precios sigue siendo una actividad central, claramente continuadora de las intervenciones del siglo XVIII. Sin embargo, el nuevo disturbio descubre, al ir a fijar el precio de las mercancías, que la economía como tal se ha replegado en la logística a escala mundial y que la división global del trabajo se ha evaporado en el éter de las finanzas. La policía, sin embargo, está en todas partes. La distancia entre disturbio y el disturbio empleado, los dos emisarios de las luchas en el ámbito de la circulación, aparece así, en un primer momento, como la diferencia entre fijar y no fijar los precios, o entre la lucha entre el mercado y la lucha contra el Estado. Estos aspectos, como hemos sugerido, no son tan fáciles de disociar, ni en la práctica ni en la teoría. Analizando el nuevo disturbio, Yorkas y Surkin concluyen: la violencia del 67 fue significativamente diferente a la de las anteriores explosiones de Detroit. Los disturbios de 1833, 1863 y 1943 habían sido conflictos raciales. La rebelión del 67 fue un conflicto entre los negros y el poder estatal. En el 43, los blancos lideraban la ofensiva y recorrían la ciudad en coches en busca de negros que fueran objetivos fáciles. En el 67 eran los negros quienes lideraban la ofensiva y su principal objetivo era la propiedad. En algunos barrios, los apalaches, los estudiantes y otros blancos se unieron a los negros como compañeros. Numerosas fotos muestran saqueos sistemáticos e interraciales, lo que los rebeldes llaman comprar gratis. Janet Abu-Lohud señala que este giro en el objeto del disturbio también describe las rebeliones de Harlem y Watts, al tiempo que señala que no fueron solo por brutalidad policial. Ambas se produjeron en el contexto de una recesión económica cuyos efectos se dejaron sentir primero en las zonas habitadas por personas negras, pero se extendieron posteriormente al conjunto de la economía estadounidense, al igual que en Detroit. En resumen, la distinción conceptual entre la violencia estatal y económica es escurridiza. Guy Debord, escribiendo sobre la rebelión de Watts, teorizó sobre la doble confrontación con el Estado y la propiedad, así como sus posiciones cambiantes. La sociedad de la abundancia encuentra su respuesta natural en el saqueo, aunque no sea en modo alguno abundancia natural y humana, sino abundancia de mercancías. Esto se ha malinterpretado sistemáticamente como una sugerencia según la cual el saqueo es una realización hiperbólica de la ideología consumista, un estribillo común entre los comentaristas liberales, y a pesar de lo que Debord describe inmediatamente después. El saqueo, que hace derrumbarse inmediatamente a la mercancía como tal, muestra también la última ratio de la mercancía. La fuerza, la policía y los demás destacamentos especializados que poseen dentro del Estado el monopolio de la violencia armada. Tal vez esta exposición sea la finalidad del saqueo, como ha argumentado Bruno Bustes, si buscamos en la teoría francesa la importancia discursiva del disturbio. Al mismo tiempo, el saqueo encaja en la continuidad de la práctica histórica de la fijación de precios. En cualquier caso, Debord consiste captar algo del mundo superdesarrollado y su aparente abstracción. La policía ocupa ahora el lugar de la economía, la violencia de la mercancía personificada. En un mundo en llamas como el actual, son intercambiables. ¿Qué es un policía? Un servidor activo de la mercancía. El hombre totalmente sometido a la mercancía, por quien el producto del trabajo humano sigue siendo una mercancía, cuya voluntad mágica es que se pague por ella, y no en un vulgar frigorífico o en una escopeta, un objeto pasivo, ciego, insensible, sometido al primero que lo utilice. Junto a la indignidad de depender de la policía, los negros rechazan la de depender de las mercancías. La fórmula más sencilla es esta: para el disturbio, la economía está cerca.
el Estado está lejos. Para el disturbio ampliado, la economía está lejos, el Estado está cerca. En todos los casos, es el mercado y la calle. Hic Rhodus, hic salta.